Bien, hermanos, vamos ahora a hacer la lectura de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo del 8 al 11. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje de la semana pasada, pues estuvimos considerando el gran significado de esta pequeña palabra. Acuérdate, acuérdate. Dios nos manda que nos acordemos del día de reposo principalmente por 2 razones. El primero, para ayudarnos, para prepararnos debidamente para el día de reposo conforme pasa la semana, y principalmente ya pues el día anterior, para que sea de preparación, pero también como ayuda para que no nos olvidemos de guardarlo, porque no lo veamos, por ejemplo, razonable guardar el día de reposo, porque haya para nosotros otras cosas más importantes, ¿no?, más urgentes que hacer, o por cualquier otra cosa, por cualquier otra razón que se nos pueda venir, ¿no?, a la cabeza. Entonces vemos, esto es de hecho solamente la primera palabra, ¿no?, la palabra de introducción, y después ya viene todo el mandamiento que continúa pues hasta el versículo 11. Y ciertamente, hermanos, es importante que Dios nos ponga por escrito en el decálogo qué es lo que Él quiere que hagamos, y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Él nos quiere enseñar, Dios, por su ley, sus mandamientos, acerca del día de reposo. Hay enseñanza. También, pues, acerca de cómo hemos de guardarlo. Sigue habiendo enseñanza, pero también hay ánimo y exhortación para nuestra vida. Él, además, nos enseña en su santa palabra cuál es la obediencia que Él quiere. La obediencia que Él quiere de nosotros, porque Él no quiere cualquier tipo de obediencia. Cualquier obediencia no le vale. Él quiere una obediencia concreta, y es esa exactamente la que Él busca de nosotros. Pues vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor, estas cosas, lo que el Señor nos está enseñando en estos versículos, en este mandamiento. Y bueno, principalmente también nos enseña 2 cosas. Primeramente, nos está enseñando que se tiene que santificar un día de cada 7. Es decir, un día a la semana. Un día a la semana. Es pues lo que leemos, ¿no? Versículo 8 y 9. El principio del 10 también. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hay que santificarlo, sí. Y después dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Es reposo para Jehová tu Dios.
vemos que aquí el mandamiento del decálogo no es otro, sino que se tiene que guardar santo un día de cada 7. Un día, pues, por tanto, a la semana. 6 días trabajarás y el 7º día, pues, será santo. Y por 7º día no está aquí tratando de identificar cuál día de la semana es. Aquí no está refiriéndose al que nosotros conocemos como sábado, ¿no? Que es el que guardan los judíos y también, por ejemplo, los adventistas, ¿no? No está entonces diciendo el 7º día para referirse al sábado, sino el 7º día en el sentido de 6 días trabajando y el 7º descansar. Un día de cada 7, la proporción. Y esto ya, bueno, yo creo que ya lo habré explicado otras veces. Seguramente me habréis escuchado en otras ocasiones explicar esta enseñanza de la palabra. Que desde la creación, desde el Génesis, la creación, hasta el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, pues entonces el día de reposo fue el 7º día, porque fue el día en el que Dios descansó, reposó, después de haber completado toda la obra de la creación de los cielos y la tierra que nos enseña Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero eso fue entonces desde la creación hasta Jesucristo, porque desde Jesucristo hasta nuestros días y hasta el fin del mundo, desde en concreto la resurrección del Señor Jesucristo hasta hoy, el día de reposo, ese día de cada 7, no es el 7º, no es el que conocemos por sábado, es nuestro conocido como llamado como domingo, que no significa esta palabra otra cosa sino día del Señor. Es el día del Señor. Y alguien pues podrá decir, pero hombre, si aquí lo que está diciendo es que el 7º día de reposo, porque en él, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Entonces aquí está hablando de la obra de la creación. Y sí, por supuesto que es así, pero también es cierto lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, que es también palabra de Dios, que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, es decir, nuestro domingo, y que al resucitar el Señor Jesucristo completó la obra de la salvación. Por su muerte y por su resurrección somos pues justificados y recibimos el perdón y recibimos la justificación, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, dice el apóstol Pablo en Romanos. Y entonces pues leemos que Jesucristo, de esta manera, al completar su obra, Él también entró en el reposo. Hebreos capítulo 4 y versículo 10, cuando dice, porque el que ha entrado en su reposo, como ha reposado el mismo de sus obras, también ha reposado el mismo de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces vemos es que entró en aquel reposo. Este pasaje está hablando de Jesucristo y en el versículo 14 dice que Él ha traspasado los cielos. Es el gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Él, de esta manera, por su resurrección, Él ha entrado en el reposo en el que vamos entrando los creyentes al creer. Al creer. Y bien, pues de la misma manera que el sábado nuestro fue santificado porque Dios completó la obra de la creación y reposó, pues de la misma manera el domingo ha sido santificado porque Cristo ha completado la obra de la
salvación y reposó, entrando en su reposo. De esta manera se ha santificado el día y vemos en el Nuevo Testamento cómo el primer día de la semana es el día en el que se reúnen los cristianos. Es llamado también el Día del Señor en Apocalipsis, y así también se conoce desde siempre en la era cristiana. El primer día de la semana es el Día del Señor. Y todo este cambio que ha habido en el Nuevo Testamento es porque Jesucristo tiene la autoridad sobre el Día del Señor. Nos dice en la palabra, en el Evangelio, que Jesús es Señor del día de reposo. Entonces, Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Y este primer día, por lo tanto, es para su gloria. Bien, pues esto es el punto principal que hay que retener en este punto, ¿no? Que el mandamiento aquí sobre todo se refiere a santificar un día de cada 7, y bueno, pues vemos a continuación en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, de qué día se trata. Para nosotros es el primer día de la semana, el domingo. Este es el deber que nos pone el Decálogo, pero además nos enseña acerca de santificar el día. ¿Qué significa esto de santificar el día? ¿Qué significa esto de santificar el día? Y es lo que también vemos a continuación, a partir del versículo 10. Cuando dice, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, ya lo hemos leído, dice, no hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus días, de tus, puertas. Entonces vemos que el santificar el día de reposo, se puede decir que tiene dos partes. Es como una moneda, ¿no? Que tiene dos caras, ¿no? Las dos caras van juntas, y no se pueden separar. Entonces, por una parte vemos, hay una parte que se puede decir que es negativa, es decir, lo que no se tiene que hacer. Por otra parte es la parte positiva, que es lo que sí se tiene que hacer. Ambas van juntas. Y bueno, pues ¿cuál es la parte negativa? Es sobre todo la que aquí se nos destaca. Dice, no hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. Es un mandamiento de lo más general. Vemos, obra alguna, trabajo. Y esto evidentemente comprende, por supuesto, primeramente el trabajo en el sentido de lo que entendemos normalmente, oficio, ¿no? La profesión, ¿no? El trabajo, lo que nos ocupamos, ¿no? Para ganarnos la vida. Ya sea entonces en el campo, ya sea en la ciudad, ya sea en el supermercado, o ya sea en el restaurante, a donde sea. Entonces vemos, es el día del Señor y todos los han de guardar santos. Por supuesto, también es cierto que hay trabajos que son necesarios, son realmente necesarios para salvar vidas. Están los médicos, enfermeros, bomberos, etcétera, etcétera. Trabajos en este sentido. Y en eso, pues, es lo que está reconocido por Jesús mismo en Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12, cuando dice Jesús, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? O si cayere esta en un hoyo en sábado, no le eche mano y la saque. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer bien en los sábados. Entonces, si vemos a alguien que se desvanece o tiene un accidente, entonces, aunque esto nos implique a lo mejor, pues, perturbación y molestia, a lo mejor ir con él al hospital, lo que sea, pero nos tenemos que ocupar. Igual también hay trabajos que son necesarios porque salvan vidas, ¿no? Pero, dejando aparte esto, fuera de esto, dice que no hagas en él obra alguna. Para hablar de todo el resto de profesiones y de oficios. Y no solamente vemos a qué obra alguna está hablando de profesiones y oficios, ¿no? Sino que también vemos obra alguna, también
abarca trabajos, por ejemplo, domésticos. Trabajos domésticos. Y es por eso que leemos en Éxodo 16:23 que se tiene que cocinar el día de antes, ¿no? O también en Levítico 15, versículo 32, en adelante, que está la prohibición de recoger leña en el día de reposo, ¿no? Evidentemente no tenemos leña ahora nosotros, ¿no? Pero bueno, imaginemos, ¿no? Es una ilustración. Salir al campo, ¿no? Parece que no es nada, ¿no? Pero recoger leña, eso lleva tiempo. Lleva tiempo y es un esfuerzo también, es un trabajo importante. Entonces vemos que es algo a que también se tiene que evitar en la medida de lo posible, ¿no? La profesión, el oficio, el trabajo doméstico, pero también trabajos escolares. Trabajos escolares. Porque los trabajos de los mayores son nuestros trabajos, nuestros oficios, pero el de los niños y de los jóvenes, su trabajo son sus estudios. Aunque sean pequeñitos, ellos también van a trabajar al colegio. Y ese es también, entonces, una manera como ellos pueden también dejar de guardar el día de reposo. Entonces, vemos que de todas las maneras posibles se tiene que dejar de hacer el trabajo menos el estrictamente necesario, pues no sé, de hacer el desayuno, de vestirte, de prepararte, de venir a la iglesia, etcétera, de calentar la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ya sé, y es lo que siempre se dice en esto, ¿no? Que pues también viene que muchas veces estamos en trabajos que nos obligan a trabajar en domingo. Y entonces, pues, lo que se dice es, bueno, pues entonces, que a mí me obligan, ¿no? Y me pueden echar. Y, por supuesto, esto es una realidad que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y tenemos que también tratar con ella. Y nadie dice que tengamos que tratar con ella, digamos así, a lo loco, ¿no? O que vayamos a hablar con el jefe y que le metamos la bronca, ¿no? Porque yo soy cristiano. No es eso. Tenemos que ir de manera humilde, ¿no? Por la vida. Y bueno, la cuestión es que sobre todo no nos acomodemos a esta situación que estamos. No pensamos, no, mira, yo ya estoy trabajando así, pues ya está, ¿no? No puedo hacer otra cosa. Porque sí se pueden, por lo menos, hacer más cosas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Por ejemplo, se puede orar al Señor. Se puede clamar a Dios para que el Señor te libre esto. Te libre de trabajar el domingo. Pedir a los demás hermanos, ¿no? a la iglesia que haga oración por este tema, ¿no? Y al orar, estamos orando conforme a la voluntad del Señor y hay promesas del Señor de que Él responde estas oraciones. Pero también se puede ir a hablar con el jefe. No ya digo para meterle la bronca, pero sí con humildad y decirle, mira, es que yo soy cristiano y esto de trabajar en el día de reposo del domingo va en contra de mis convicciones más profundas. Bien, pues veamos, es una buena oportunidad también para dar testimonio de que eres cristiano, ¿verdad? De esa manera saben que eres cristiano. Te podrá decir que sí o que no, pero por lo menos ya ha dado testimonio. Y bueno, no hay que tampoco tener miedo de ir a hablarle, ¿no? Para decir, no, mira, es que si yo hablo, me va a poner cruz y raya, me va a marcar y me va a echar. Bueno, tampoco hay que tener miedo, porque si eso lo hace con maldad, y después tienes a un defensor en los cielos, que es el Todopoderoso, y es mucho más poderoso que ese pobre hombre que te habrá echado, o pobre mujer. Entonces, bueno, la cuestión es entonces no acomodarse a esa situación. Si vemos que no hay manera, pues entonces será cuestión de, en oración, ir buscando otro trabajo. De la misma manera que has encontrado ese trabajo, puedes encontrar otro también. Seguro que el Señor va a abrir las puertas.
No hay que actuar de manera altiva, ni precipitada, ni a lo loco, pero sí hay que hacer algo. No hay que decir, no, pues no puedo hacer nada. Podemos hacer cosas. Y el Señor bendice las iniciativas que podamos hacer, sin duda. Bueno, pues todo esto es la parte negativa de lo que no tenemos que hacer. Y después sí está la parte positiva, que es la de santificar. Y ven, ¿qué es eso de santificar el día del Señor? Pues para hacerlo rápido, a mí me encanta la definición de lo que dice el Catecismo Mayor en la pregunta 117. Lo voy a leer rápidamente. Dice que santificar es deleitarse en usar todo el tiempo del día en el ejercicio de la adoración a Dios, tanto en público como en privado. Nos dice dedicar todo el día en adorar a Dios, en público, es decir, en la iglesia, como en privado, es decir, en casa, personalmente, y también en familia. Miremos hoy, aproximadamente, lo que llevamos de año, pues tenemos algo así como unas 12 horas de sol, ¿no? Unas 12 horas de luz. Fijémonos si hay tiempo suficiente para dedicarlo a la adoración al Señor en este día, el domingo. Y como 12 horas son mucho tiempo, es por eso por lo cual también en la iglesia hay dos cultos, uno a la mañana y otro a la tarde. De la mañana mayor, ¿no? Pero de la tarde también, bueno, aunque sean pues normalmente menos el tiempo, pero también de estudio bíblico y estudio de la palabra, ¿no? A la tarde o al anochecer, ¿no? Porque como iglesia, pues entonces vemos que el Señor se merece que le demos la adoración todo el día, mañana y tarde. Y bueno, pues tampoco hay que pensar, no, pues, sí, eso está bien para la iglesia, porque es bueno que la iglesia lo haga porque es la iglesia. Sí, muy bien, pero es que la iglesia somos todos. Todos los creyentes somos parte de la iglesia. La iglesia somos nosotros, cada uno somos piedras vivas de esa iglesia. Es el deber de la iglesia, santificar el día del Señor. Por lo tanto, es el deber de cada creyente, santificar el día del Señor enteramente. Pero vemos, no solamente en público, también es en el hogar, también es en privado. Y bueno, 12 horas, por no contar también las horas que podamos poner la luz eléctrica para leer, pero tal como está el precio de la electricidad, a lo mejor va a valer segundo la cama, ¿no? La cuestión es que 12 horas también en casa da mucho tiempo para leer la Biblia tranquilamente, para orar, para hacer culto en familia. Ya hicimos, creo, hablamos del culto aquí en las reuniones de la tarde. Y bueno, a veces es difícil mantenerlo, ¿no? Durante la semana, pero en domingo no tiene que haber ningún problema para hacerlo. En domingo no tiene que haber ningún problema. Es cuestión solamente de fijarlo como una prioridad. De hecho, también durante la semana. Pero en el domingo no hay excusa. Hay mucho tiempo también, pues, para que podamos profundizar. Podemos leer también muchos libros cristianos, buenos libros cristianos, ¿no? Hay de todo. No tenemos que leer todo lo que se nos hay ahora hoy en día, ¿no? Pero hay sin duda muy buenos libros cristianos que nos van a ayudar a crecer en la fe, ¿no? Y además de esto, pues, el tiempo para estar pensando o meditando personalmente en lo que se ha predicado, en el mensaje de la palabra o en las lecturas que se han dado. Pero pongamos en la predicación, porque para eso se predica. No para que lo predicado sea como un dinero que recibes y entonces lo metes, como dice, ¿no? La parábola, ¿no? Lo entierras bajo tierra. Sino que sea moneda común, moneda de cambio entre nosotros.
para que la estemos meditando, para que la estemos comentando, para que la estemos compartiendo, para eso. Y bien, pues entonces vemos que esto es mucho más que simplemente venir a la iglesia. Mucho más que simplemente venir a la iglesia, por supuesto, mucho más que simplemente venir a la iglesia de vez en cuando. De vez en cuando. Para los españoles, normalmente los que no vienen a la iglesia no vienen nunca a la iglesia. Y es difícil que los españoles comiencen a ir a la iglesia. Y es una cosa, un rasgo malo realmente de nuestra cultura, de nuestra manera de ser. Somos un pueblo impío, realmente los españoles, ¿no? Aparte de blasfemo, como veíamos también hace unas cuantas semanas. Pero hay otras culturas, ¿no? Hermanos que venís de América Latina, que os es mucho más fácil venir a la iglesia. Digo en general, la cultura en esos países no está tan en contra del cristianismo, no está tan en contra de venir a la iglesia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es venir a santificar el día del Señor. Eso es lo que hay que tener en mente, ¿verdad? De que se tiene que venir, sí, a la iglesia, pero es para santificar, no solamente para venir en ese momento, sino para santificar el día del Señor. Pero fijémonos, todo esto es mucho más al final que venir, pues, todos los domingos, pero venir además de una manera cansada, a desgana, a regañadientes, por el qué dirán o por lo que sea. Porque lo que leíamos era que hemos de deleitarnos en santificar el día del Señor. En deleitarnos en ello. Y es esto lo que dice Isaías en el capítulo 58, en el versículo 13. Parece un comentario del Decálogo, porque dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, vemos, no trabajar. Pero dice: y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Qué es lo primero que se tiene que llamar? Delicia. Incluso antes de que santo, llama la atención. Delicia. Lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Vemos la palabra: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vemos entonces, realmente lo importante es guardar el mandamiento de santificar, principalmente con deleitarnos en ello. Deleitarnos en Dios, deleitarnos en su palabra, deleitarnos en que adoramos al Señor, de que estamos participando en esta adoración. Realmente deleitarnos de que es un privilegio que el Señor nos da, hacerlo juntamente con su pueblo, y pensarnos que somos por eso realmente bendecidos, dichosos, ¿no? Y fijémonos que aquí hay palabras de bendición. Eso nos va a bendecirnos espiritualmente, porque dice que te deleitarás en Jehová. Tu vida espiritual va a estar llena, va a estar pues con vida, vas a estar pues con vigor espiritual, con salud, creciendo en la fe. Pero también cosas con respecto hasta esta vida, porque también eso lo contempla cuando dice que te haré subir sobre las alturas de la tierra, estarás en alto y no abajo. Como también dice en Deuteronomio 28, estarás por cabeza y no por cola. Y el Señor Jesús dice de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Vemos, el mundo se afana por las cosas del trabajo, de
prosperar en el trabajo, en la carrera, en los estudios. Y para eso es una carrera, por una parte, a contrarreloj, y por otra parte, una carrera, digamos, una competición contra los demás, porque tú no estás solamente en esa carrera. Entonces, ¿qué es eso? Es una carrera además de obstáculos, de rivalidad, ¿no? De que estás dando, si puedes, codazos con el de al lado, ¿no? Para ser más que el otro, porque claro, si hay una plaza y hay 15 tíos para esa plaza, pues entonces, ¿quién se va a quedar? ¿No? El que llega al primero. Y hay esa rivalidad y hay esa competencia. El Señor nos dice, busca las cosas del reino de Dios primeramente. El Señor te dará todas las demás cosas por añadidura. Esto no significa de que no tenemos que esforzarnos los 6 días restantes de la semana, nos tenemos que esforzar mucho, ¿no? Pero no tanto pues rivalizando y dando codazos y poniendo zancadillas a los demás, sino esforzando de hacer todas las cosas que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si comemos, si bebemos, si estudiamos, si trabajamos, para la gloria de Dios, para honrar al Señor. Y de esa manera, pues, el Señor será nuestra delicia y gozo. Y este es, pues, el punto, hermanos, con el que podemos ya concluir hoy. Vemos que Dios no nos pide solamente hacer acto de presencia. Ni siquiera nos pide hacer acto de presencia cada semana, aunque tenemos que hacerlo. Lo que realmente nos dice es que nos deleitemos en Él y en su día de reposo. Y en su día de reposo, ¿por qué nos deleitamos en Él? Si venimos, aunque sea cada semana, que tenemos que venir, pero si venimos, aunque sea cada semana, por rutina o por desgana, o con una mala actitud, ese no es un sacrificio espiritual que le agrada a Dios. El sacrificio espiritual que le agrada a Dios no es ese. El acercarnos solamente de labios y nuestro corazón muy, muy lejos, no. Eso no le agrada a Dios. Él quiere obediencia, sí, pero Él quiere una obediencia sincera, una obediencia de corazón, una obediencia voluntaria, y que sea celosa por Él y por su nombre. Y fijémonos que este tipo de obediencia la encontramos ¿dónde? ¿En quién? La encontramos en Jesucristo. Porque Él, Hijo unigénito de Dios, el Hijo eterno de Dios, Él se hizo hombre y Él, vemos, completó la obra que Dios le dio a hacer. En los 6 días, ¿no?, de trabajo, Él la completó hasta el fin y después entró en su reposo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos, hermanos, en esa obediencia, esta es la obediencia que leemos en el Salmo 40, el versículo 6 al 8. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, una profecía, diciendo: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación por el pecado no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Él obedeció de corazón, sinceramente, y es en esa obediencia de Cristo de corazón que somos salvos, los creyentes. Entonces, ¿cuál ha de ser entonces nuestra obediencia al Señor? Pues ha de ser también una obediencia de corazón, porque estamos en Cristo, una obediencia agradecida por su salvación, por el perdón de los pecados. Y bien, pues de esta manera, ¿cómo tenemos que hacerlo? De esta manera. Acordémonos, hermanos, pues,
como hemos dicho la semana pasada, del día de reposo, no lo olvidemos, acordémonos. Hemos de dejar también de lado el trabajar, como hemos visto, pero para deleitarnos en el Señor y en su palabra. Llamemos entonces a este día delicia, santo y glorioso de Jehová. Amén. El Señor bendiga a sus amigos.